Pasado. ¿No saben? Bueno, pues me comentaron que quedaron en vectores, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme, por favor? Vale, perfecto. Sí, sí, perfecto. Terminaron de ver conversiones y vectores. Está perfecto. Después, ¿me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, sí, perfecto. Bueno, comenzamos. Hoy les explicaré movimiento horizontal. Veamos el temario. El temario de hoy va a ser método de componentes, que es terminar de explicar cómo funcionan los vectores y cómo funcionan los componentes de los vectores a la hora de descomponerlos en vector descomponido en X y en Y. ¿Vale? Perfecto. Y los otros dos temas sería movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver las fórmulas, algunos ejercicios y, y tal vez les de un ejercicio, dos ejercicios para que lo puedan resolver. Y finalmente veremos movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Vale? Pasemos con el método de componentes. Primero, quiero recordarles un poco qué son los vectores, por si alguno estaba un poquito perdido o algo. Bueno, primeramente, recordemos que los vectores son un segmento de línea dirigido que representa una magnitud física, que tiene, que esa magnitud puede ser un tamaño, una intensidad, un número general. La dirección. La dirección como tal es la línea en la cual se mueve, por ejemplo, horizontal, oblicua, vertical, etcétera. Y el sentido si es, por ejemplo, si va al norte, al sur, al este, oeste, derecha, izquierda, y así. Bueno, las imágenes, como pueden ver, son lo que representa los vectores como tal. Está la dirección, el sentido, magnitud. Bueno, sigamos. ¿Qué es el método de componentes? El método de componentes es una técnica para sumar vectores, descomponiéndolos en sus partes horizontales y verticales, sumando algebraicamente estos componentes por separado para obtener las del vector resultante y luego usando el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud final y la tangente para su dirección. Pasemos. Bueno, aquí están las fórmulas principales. Eh, sería, como tal, tenemos el vector B, que se dividiría en dos. Vector horizontal en X y vector horizontal, vertical en Y. Te explicaré cómo sacar las fórmulas más específicamente. Como tal, tenemos el vector B, ¿no? Sabemos que está apuntando hacia allá. Tenemos el ángulo, en este caso tenemos teta, así se llama esta letra griega. ¿Y esto qué hace? Esto nos forma un triángulo, como pueden ver, un triángulo de 90 grados. Como tal, podemos usar reglas trigonométricas. ¿Qué nos dicen las reglas trigonométricas? Entonces tenemos que eh, el seno de teta es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Todos correcto, todos tienen presente esas reglas trigonométricas.
Perfecto. Mm, Y ahora intercambiamos esos valores por los valores que vemos aquí. En este caso, la hipotenusa, ¿cuál sería? ¿Me podrían decir cuál es la hipotenusa? Sí, exactamente, el lado más largo. ¿Y el lado más largo cuál sería en la imagen? ¿O en el triángulo, en este caso? El B. Exactamente, perfecto. El B, el vector B. Y ahora, ay, perdón, disculpe, baba. Eh, ahora, ¿alguien podría decirme cuál es el cateto opuesto? El opuesto, recuerden, el opuesto, que va al contrario el contrario del adyacente. Sí, perfecto, BY, está en todo lo correcto. BY, perfecto. Y lo mismo sería para encontrar BX. Sería coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sabemos cuál es la hipotenusa, que es B. ¿Podrían recordarme cuál es el cateto adyacente, por favor? BX, sí, exactamente. Perfecto. BX. Bueno, y ahora se preguntarán, ¿cómo llegamos a estas fórmulas que tenemos acá? Pues, como tal, tenemos seno es igual a BY sobre B. Entonces, lo único que debemos hacer es, para este momento, tenemos que el seno del ángulo es igual a B sobre BY. ¿Alguien me podría decir cómo hacemos que BY quede solita? O sea, que quede sola. Exacto. ¿Y cómo despejamos en este caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Está en la fórmula, la tiene ahí en la pantalla. ¿Qué pasa a hacer la B? Exactamente. Muy bien, muchachos. Demostremos que BY es igual a seno del ángulo por B, como lo tenemos acá. Y ahora lo mismo con Bx, coseno de alfa, coseno de teta, perdón, es igual a Bx sobre B. Y despejamos Bx, que es la misma forma, como ustedes dijeron. Pasamos el B a multiplicar. Entonces queda Bx es igual a coseno, perdón por la letra tan fea, muchachos, es un poquito difícil de igual con mouse. Coseno de teta por B, como tenemos aquí en la forma. Perfecto, muchachos. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es esto? ¿Para qué nos sirve despejar el vector de esta manera? Y es una pregunta muy importante, ya que este despeje de vectores lo usaremos constantemente para, para las siguientes cosas que veremos. Bueno, en este caso tenemos movimiento rectilíneo uniforme o MRU. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme es un concepto de la física que describe el movimiento de un objeto que se desplaza en línea recta con velocidad constante. En este tipo de movimiento no existe aceleración. Atentos a esto, muchachos. No existe aceleración. Por lo que el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Sus características principales son la trayectoria recta, o sea, siempre van a ir totalmente recto, y la velocidad constante, tanto en magnitud como en dirección. La velocidad nunca va a variar. Y la aceleración
pues será nula o igual a cero. Las fórmulas que debemos conocer son estas, son súper importantes. Espero que se las aprendan de memoria, si es posible, porque son realmente vitales para lo que es la prueba, la UNAL, y sobre todo para física básica y física newtoniana. Bueno, entonces les explicaré un poco qué es esto, que ustedes verán este revoltijo, este triángulo, algunos no sabrán qué es. Y pues les comento, este triángulo es muy importante para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Bueno, con este triángulo podemos sacar absolutamente todas las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque, mira, tenemos estas tres fórmulas básicas. Como pueden ver, eh, X es igual a velocidad por tiempo. Pues se preguntarán por qué. La velocidad a la que a un objeto eh, va en metros por segundo, por ejemplo, y el tiempo va en segundos. Entonces, dependiendo de cuántos de esos segundos pasen, vamos a hallar cuántos metros recorrió. Por eso la fórmula es así. Y teniendo el triángulo, podemos ver que X está acá arriba. Cuando está solita X, lo que va a pasar es que estos dos van a estar pegaditos. ¿Qué significa que estén pegaditos? Que van a estar multiplicándose. Ahora, si cambiamos la fórmula, o sea, si despejamos, por ejemplo, si deseamos despejar velocidad, ¿qué fórmula nos daría? Pues terminaríamos con esta. ¿Y qué es lo que representa el triángulo? Si estamos despejando V, lo que vamos a tener es la distancia sobre el tiempo. Muy importante, muchachos. Recuerden estas fórmulas. Se las vuelvo a decir. Y el triángulo también. El triángulo es altamente importante si se quieren aprender estas fórmulas de memoria. Al menos a mí me funciona así. Y por último, tendríamos el tiempo. El tiempo. Si está solito el tiempo, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Pues exactamente igual, muchachos. Como lo ven acá, quedaría X sobre V. Bueno, teniendo esto en cuenta, espero que se lo aprendan, muchachos, de verdad, es muy importante. Este triángulo los ayudará mucho con el movimiento rectilíneo uniforme, por eso se lo recalco tanto, porque es bastante importante para el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí les tenía algunos ejemplitos solucionando, solucionando este tipo de equipo de ejemplos, perdón, eh, con movimiento rectilíneo uniforme y con las fórmulas que acabamos de ver. Bueno, ¿qué nos dice este ejemplo? En el Gran Premio de España, Carlos Sainz toma una recta a 340 kilómetros por hora. Si la recta es de 850 metros, ¿cuántos segundos le tomó recorrerla? Uy, perdón. Eh, ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo se podrán acordar? La clase pasada, ¿qué fue lo que vieron? Conversión de unidades, ¿verdad? Hay que tener esto muy en cuenta, porque si el ejercicio nos lo dan en metros, tenemos que usarlo en metros. Si nos piden usarlo en segundos, lo usaremos en segundos. Si nos piden usarlo en kilómetros, lo usaremos en kilómetros. Si nos piden usarlo en horas, lo usaremos en horas. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que debemos hacer para un ejercicio como estos? Lo primero que debemos hacer es identificar los datos. En este caso, ¿qué datos tenemos aquí? Los 340 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? Velocidad. Tenemos la distancia, es la recta, ¿de cuánto es? 850 metros. 850 metros. ¿Y cuántos son los segundos que le tomó recorrerla? Pues es la pregunta que debemos hallar. Primero, vamos a analizar qué fórmula debemos hallar. En este caso, la fórmula que vamos a usar es la de la velocidad. Como se acordarán, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Podríamos usar directamente el tiempo, pero pues esta es la principal fórmula de todas. Y ahora vamos a hallar el tiempo. ¿Cómo nos quedaría? Tiempo es igual a distancia sobre
velocidad. ¿Esos datos los tenemos? Sí, tenemos distancia, que sería 850 metros, y velocidad, que sería 340 metros. Ah, pero ¿qué pasa ahí? Uno está en metros y el otro en kilómetros. ¿Qué debemos hacer? Debemos usar la conversión de unidades que aprendieron la clase pasada. En este caso, tenemos 340 kilómetros por hora, como la pueden ver en la imagen. ¿Qué se hace? ¿Cuánto equivale un kilómetro? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Con esto quitamos los kilómetros con kilómetros. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo, pero con las horas. Las horas están abajo, entonces usaremos la hora arriba para cancelarlas. ¿Y cuántos segundos hay en una hora? Pues 3600 segundos, muchachos. Ahora, haciendo esa multiplicación, 340 por 1000 dividido en 3600 nos da 94.4 metros por segundo. Y ahora tenemos el tiempo. Ahora tenemos tiempo y ya tenemos las dos, 850 y 94.4 metros por segundo. ¿Cuánto nos da eso? 9 segundos, muchachos. ¿Cómo lo usamos? Con, lo hallamos con la velocidad y pasamos el tiempo para acá y hallamos finalmente el tiempo. Ahora, otro ejercicio que quería mostrarles es este. Son ejercicios súper básicos, súper sencillos. Ahorita les mostraré dos ejercicios que les pediré que hagan. Bueno, tenemos este segundo ejemplo. Un ciclista se mueve en línea recta con una rapidez de 23 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 10 segundos? Es súper fácil, súper sencilla. Tenemos que analizarla primero. Entonces tenemos, un ciclista mueve con rapidez. La rapidez que es la misma velocidad. O la velocidad, sí. 20 23 kilómetros por hora. Recuerden, muchachos, conversión de unidades. Tenemos segundos, vamos a cambiarlo a kilómetros, a metros por segundo, a metros por segundo los kilómetros por hora. Analizamos qué es lo que tenemos. Tenemos la rapidez promedio sobre, sobre la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces nos quedaría tal caso. Tenemos la velocidad es igual a distancia por tiempo. Esta S, para los que no entiendan, muchachos, si no entienden, esto es igual a X, sino que pues el ejercicio está así con ese. Pero son exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues, y la rapidez, o la R, es igual a la velocidad. Entonces, lo que tenemos es que hallar es la distancia, o sea, X o S, en fin. Entonces, identificamos la fórmula que vamos a usar, la cual es esta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero las unidades, primero que nada, porque como les comenté, los 23 kilómetros los tenemos que pasar a metros por segundo. Hacemos lo mismo que antes, 1000 metros sobre 3600 segundos, multiplicamos y nos da 6,36 metros por segundo. Ahora, sustituimos la fórmula. Tenemos que V es igual a distancia sobre tiempo. Vemos que lo que tenemos velocidad y tiempo. Entonces, ¿qué debemos hallar? Esta es la que debemos hallar. Despejamos. Entonces, tenemos que X es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa ya a multiplicar. Ya, reemplazando esos valores, nos quedaría tal que 6,39 por 10, como lo muestra acá la imagen. Esto nos da un total de 63,9 metros por 63,9 metros. Esa sería la distancia que recorrió en 10 segundos. 63,9 metros. Distancia recorrida. Ahora, muchachos, les tengo un ejercicio por ustedes. Un automóvil pasa por una zona escolar, por lo que disminuye su velocidad
a 20 kilómetros por hora. Si tarda 5 segundos en pasar la zona escolar sin cambiar su velocidad, ¿cuántos metros recorre en este tiempo? Recuerden usar la fórmula, el triangulito, todo lo demás. Les haré la encuesta. Uy, sí, discúlpenme, muchachos. Les puse toda una. Uy, disculpen a este. Listo, muchachos. Discúlpenme el inconveniente. Tenemos opción a 28, opción de 15, 30 y 20 metros. A las 8:05 responderé el ejercicio y lo haré paso a paso, ¿vale? Así que háganlo. ¿No les dado la encuesta? Ay, perdón, muchachos. Listo. ¿Ya están viendo la encuesta, muchachos? Vale, perfecto. Listo, muchachos, los resultados fueron. Uy, todos están perfectos en esto, movimiento rectilíneo uniforme. Yo sé que es un tema básico, fácil de entender, pero ahí estaremos. Vamos con la respuesta. Efectivamente, todos acertaron, era la A, era la A, muchachos. Efectivamente, están todos muy bien. 12 respuestas, 12 bien. Bueno, yo lo haré paso a paso, por si hay alguno que no entiende por casualidad que el tema le va mal, que no entiende todo el tema, pues lo haré paso a paso. Entonces, el primer paso, como recuerdan, es ver cuáles son los datos conocidos. En este caso, tenemos su velocidad, que es 20 kilómetros por hora. Tenemos velocidad es igual a 20
kilómetros por hora. Si tarda 5 segundos, pues tenemos el tiempo. Tiempo es igual a 5 segundos. Y nos dice, ¿cuántos metros recorre en este tiempo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hallar? Los metros o la distancia, que sería x. X es igual a incógnita. Entonces, volvemos a usar la fórmula. Sería v es igual a distancia sobre tiempo. Perdón, se me cortó un momento, muchachos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que 20 kilómetros por hora sobre 5 segundos. ¿Esto se puede hacer, muchachos? No, esto no se puede hacer, evidentemente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, muchachos? Efectivamente, convertir los 20 kilómetros a metros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, ponemos 20 kilómetros por hora. Disculpen esos dibujos, muchachos, están feos. Entonces tenemos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Le hago espacio acá, muchachos. Kilómetros sobre hora. Entonces hacemos la conversión de unidades, que sería 1000 metros sobre 1 kilómetro, que es la equivalencia. Entonces cancelamos kilómetros con kilómetros. Y ahora lo mismo, pero con las horas. Una hora equivale a 3600 segundos. Ese es un dato que deberían aprenderse, que una hora siempre equivale a 3600 segundos. Uy, lo hice al revés. 3600 segundos. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 5.6 metros por segundo. Entonces tenemos ahora que ya no son 20 kilómetros por hora, sino 5.6 metros por segundo. Entonces la velocidad es igual a 5.6 metros por segundo. Ay, perdón. Lo hice todo, perdón, muchachos, lo hice todo al revés. Así no era, discúlpenme, muchachos. Era, teníamos la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, y para hallar el tiempo, la distancia, tenemos que hallar velocidad por tiempo. Y ya tenemos ambas. Sería 5.6 metros por segundo por 5 segundos. Esto nos daría 28 metros por segundo, efectivamente. Y ahora, quería mostrarles el segundo ejercicio que tengo para ustedes, que sería un tren de alta velocidad
viaja a 200 kilómetros por hora sin cambiar su velocidad. ¿Cuánto tiempo emplea en recorrer 32 kilómetros? Ya les hago la encuesta. Ahí tienen la encuesta, muchachos. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí la lancé bien. Ay, sí, discúlpenme otra vez. Sí, no, no cambié las. Listo, muchachos. Disculpen. Que sea en pantalla grande porque. Sí, sí, muchachos. Uy, sí. Es en kilómetros por hora. Respecto a la pregunta que hizo Andrés Esteban, ¿cuánto debemos tardarnos en promedio en preguntas como esta? Bueno, en general, si sacamos un promedio de todas las preguntas, que son 120 preguntas, por las 3 horas y media que nos da la nacional para resolver el examen, lo ideal es que cada pregunta dure entre un minuto y 1 minuto y medio y 2 minutos como máximo. Pero pues hay preguntas que son bastante fáciles, que las puedes responder casi al instante con verlas, y otras que son mucho más complejas. Entonces, pues, preguntas tal vez como estas bastante fáciles, puedes demorarte, no sé, un minuto, menos tal vez, porque como tal, o sea, estas no son preguntas tipo UNAL, estas son preguntas generales, como que te tardas haciendo los cálculos un poquito. Pero ya, en fin, como les digo, entonces una pregunta en general suele durar entre 1 minuto y medio y 2 minutos, si se responden todas las preguntas con el mismo tiempo, pero normalmente no es así. Más tiempo por pregunta, pues, como les digo, o sea, si se saca puntualmente, o sea, por ejemplo, tenemos 3 horas y media, que son 210 minutos, para 120 preguntas, nos daría que tenemos 1.75 minutos para responder las preguntas, o sea, cada pregunta. ¿Sí me entiendes? O sea, lo estoy haciendo como con un cálculo matemático, que serían las 3 horas y media, que como les comento son 210 minutos, dividido en 120 preguntas, que son todas las de la UNAL. Y como tal, eso nos daría 1.75 minutos.
Bueno, muchachos, vemos la encuesta. Muy bien, muchachos. 17 votos, 15 bien, exactamente. Acertaron. La respuesta era la C, efectivamente, o 0,16 kilómetros por hora. Les voy a explicar un poquito. Entonces, primero que nada, analizamos cuánto, qué es lo que tenemos. Tenemos una velocidad de cuánto? 200 kilómetros por hora. Un tren viaja a velocidad de 200 kilómetros por hora sin cambiar su velocidad. Importante, sin cambiar su velocidad, que nos dice que es MRU, M, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Cuánto tiempo emplea en recorrer 32 kilómetros? 32 kilómetros. ¿Qué es eso? La distancia. Hacemos la distancia es igual a 32 kilómetros. Usamos la fórmula de siempre, la más normal, que sería velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué queremos allá? ¿La distancia? No, porque ya la tenemos. ¿La velocidad? No, ya la tenemos. Entonces, ¿qué queremos hallar? El tiempo. El tiempo es igual a el tiempo es igual acá. Pasamos el tiempo a multiplicar y baja la velocidad a dividir. Entonces nos queda tal que distancia sobre velocidad. Como se pueden acordar en triangulito, queda así. Entonces x sobre tiempo y velocidad. Estamos hallando tiempo. Entonces nos queda x sobre velocidad. Triangulito es importante para los que no se acuerden o les cuesta un poquito más recordar estas fórmulas. Entonces ahora sí reemplazamos. Tenemos que 32 kilómetros, 32 kilómetros sobre 200 kilómetros por hora. Si alguno se pregunta por qué no cambiamos a metros por segundo o así, pues se debe a que no es necesario, porque ya tenemos todo en un solo tipo de unidad. En este caso tenemos los kilómetros y los kilómetros. Si hacemos esa simple división, nos daría la respuesta, que es 0,16 horas. Cancela kilómetro por kilómetro y queda solo las horas. ¿Vale? Perfecto. Entonces será la C. Pues vamos con ello. ¿Tienen algún tipo de pregunta sobre este tema o no les quedó tan clara mi explicación? ¿O desean algo más de información? ¿Me podrían decir? ¿No? ¿Todo bien? Pues si no les incomoda, pasaremos a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es? Movimiento rectilíneo uniforme es un concepto de la física que describe el movimiento de un objeto que se desplaza en línea recta con aceleración constante. Va a fluctuar la velocidad. En este tipo de movimiento, la velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo, por lo que el objeto no recorre distancias iguales en tiempos iguales. Puede que recorra más distancia entre más tiempo haga, o puede que recorra incluso menos, la famosa desaceleración, entre más tiempo pasa. Las características principales son, pues, su trayectoria recta, por eso sigue llamándose movimiento rectilíneo, aceleración constante, puede ser positiva o negativa, como les comentaba, aceleración o desaceleración. La velocidad varía uniformemente con el tiempo. O sea, como les comentaba, puede subir o bajar la velocidad. Perfecto. Las fórmulas son estas, son muy importantes, son vitales. Tenemos estas. Son, casi siempre entregan cuatro fórmulas que son las más importantes, que son esta, la distancia,
La distancia que normalmente la ponen es así, es distancia es igual a un medio de velocidad inicial más un medio de velocidad final por tiempo. Bueno, les hago eso un poquito más bonito que se vea. Un medio de velocidad final por el tiempo. Así, o sea, lo pueden encontrar de ambas formas, es exactamente lo mismo, solo que no estamos haciendo directamente esta ecuación, pero puede que en algún ejercicio o algo desaparezca así. Y pues si alguien se confunde o algo, es mejor que tener presente que puede verse así también. El otro sería este, pues la distancia, es lo mismo, pero pues en vez de estar directamente el 2 abajo, velocidad inicial por el tiempo más la más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las cuatro fórmulas que vamos a usar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta que les traje acá, pues es lo mismo, es lo mismo que esta, es lo mismo que esta como tal, pero el dilema es que esta casi no sale nunca, o sea, así como tal la ven, no, sino que la tienen que despejar a partir de esta. Ya tendríamos eh, velocidad final, distancia y distancia. Un momento, muchachos, que tengo un problema acá. Entonces, espera un momento que esta cosa no sé qué pasó. Les tenía acá un ejercicio para resolver. Una partícula parte del reposo y se mueve en línea recta, acelerando hasta alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál será la aceleración promedio de la partícula? Si la aceleración es constante, ¿y cuál es el valor de esta? Pues esta, como ven, se las traigo más limpias, sin tanto ejercicio por medio. Le voy a resolver yo mismo porque puede haber algunas dudas, puede haber algo. Y me gustaría hacerlo más a mano. Entonces, primero, ¿qué hacemos? ¿Alguien me podría decir qué es lo que hacemos primeramente en este tipo de ejercicios? Exactamente, los datos, muchachos. Muy bien. Eh, pues tenemos los datos. ¿Cuáles serían los datos? ¿Me podrían decir cuáles son los datos? Acordándose de las fórmulas. Les muestro otra vez las fórmulas. Un momento. ¿Qué datos nos dan las fórmulas? La distancia, velocidad inicial. Recuerden, la velocidad cambia. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Perfecto. Entonces, tenemos que hallar velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. ¿Me podrían decir qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué del ejercicio que podemos encontrar o qué nos da el ejercicio como tal? Velocidad inicial, ¿Sí? ¿Y cuál es la velocidad inicial? O sea, el número, cero. efectivamente, 0 metros por segundo. ¿Qué más nos da? El tiempo, profe. ¿Sí?
que serían 10 segundos, efectivamente. 10 segundos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hallar? Debemos hallar la aceleración. En este caso nos pide la aceleración promedio, que pues es la misma fórmula como tal, es aceleración, perdón, la aceleración promedio. La aceleración promedio es una fórmula pues no especial, pero sí como, no sé cómo decirlo exactamente. Eh, Se las pondré para que la entiendan, mejor dicho. Sería velocidad final. O sea, es la misma ecuación, pero con velocidad inicial, velocidad final y tiempo inicial con tiempo final. Pues es la misma fórmula que ven acá, pero con tiempo menos tiempo inicial. O sea, tiempo final menos tiempo inicial. Nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, A nos quedaría igual a, el tiempo inicial, ¿cuál es? Sería cero, porque pues comienzan cero y terminan 10 segundos. La velocidad final sería 10 metros por segundo, que nos da el ejercicio también, metros por segundo, acá lo dice, 10 metros por segundo. Parte en reposo, el partir del reposo significa 0 metros por segundo. Y el otro es 10 metros por segundo, menos 0 metros por segundo. Esta es la aceleración promedio. O sea, en este caso nos va a quedar igual que la aceleración normal. ¿Por qué? Pues porque parte de la misma, desde cero, y exactamente lo mismo, parte de reposo. Entonces va a ser cero. Entonces va a quedar 10 sobre 10. La aceleración promedio va a ser igual a 10. Serán solo 2 segundos, perdón, muchachos. El profesor está muy olvidadizo. Segundos menos 0 segundos. Entonces quería 10 metros sobre segundo sobre 10 segundos. ¿Cuánto nos daría eso? Sería igual a aceleración promedio es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Y ahora qué nos dice? Eh, si la aceleración es constante, pues ya tenemos la aceleración promedio de la partícula. Ahora, otro ejercicio que me gustaría mostrarles es, un momento, ya el ejemplo 2 que les traigo a continuación. Ah, listo, ya, no mejor. Bueno, tenemos un ciclista se mueve en línea recta a velocidad de 17 kilómetros por hora, que aumenta su velocidad con una aceleración de 0,2 metros por segundo durante 10 segundos. ¿Cuál es su desplazamiento en los 10 segundos?
Entonces voy a usar el lapicito y analicemos todo. Primero vamos con los datos. Los datos, que sería velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración. Y, y aceleración. Y ya. Entonces tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos la aceleración, que son 0,2 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el tiempo, que son 10 segundos, 10 segundos. Y la velocidad inicial, que es 17 kilómetros por hora. Y la velocidad final, que la queremos hallar. ¿Cuál es el desplazamiento en los 10 minutos? Ah, no, es verdad. Sería X. Debemos encontrar X. Entonces, primero que nada, vamos a hacer el intercambio. Es mucho más cómodo trabajar en metros por segundo. O pues, sí, vamos a trabajar en metros por segundo. Entonces tenemos 17 kilómetros por hora por 1000 metros. 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Cancelan kilómetros con kilómetros por 3600 segundos, que es igual a 1 hora. Cancelan horas con horas. Multiplicamos 17.000, o sea, 17 por 1000 es igual a 17.000 dividido en 3600 segundos es igual a 4,72 metros por segundo. 4,72 metros por segundo. Listo, pues ya hicimos la conversión de los 17 a los 4,72 metros por segundo. Ahora, lo siguiente, volvamos a las ecuaciones. ¿Qué formulita nos serviría acá? Si tenemos que hallar, si lo que tenemos que hallar es la distancia. Ya tenemos, uy, si ya tenemos la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración, ¿qué fórmula es la que nos serviría? Exactamente, el verde. Muy bien, Darwin, el verde, sí. Pues les traigo el verde para acá para que lo vean mejor. ¿Y el verde qué nos dice? Eso es para hallar velocidad final. Sí. Entonces tenemos velocidad final es igual a 4,72 metros por segundo. Por, no, más 0,2 segundos por 10 segundos. 2 segundos por 10 segundos. Por 2 metros por segundo. Metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces hacemos la conversión. Velocidad final es igual a
4,72 metros por segundo más 0,2 por 10 es igual a 2 metros por segundo. Entonces, digo, 2 metros por segundo, sí, porque cancela este con este. Entonces quedan metros por segundo y metros por segundo. Entonces queda 2 más 4,72, que sería igual a 6,72. Listo, esa sería la velocidad final. Y ahora vamos a hallar la, la distancia. ¿Por qué vamos a hallar la distancia? La distancia, que en este caso usaremos este. Este está perfecto. Sí, o sea, le estoy mostrando otra forma de hallarlo. O sea, como tal, podríamos haberlo hallado directamente con los datos que teníamos con esta fórmula. Era solo reemplazar velocidad inicial y eso elevado al cuadrado y con eso ya encontramos la distancia. Pero me parecía más bonito hacerlo así porque no tienes que elevar al cuadrado, no tienes que hacer nada, solo encontrando la velocidad final. Y la velocidad final, como vieron, no fue difícil de encontrar. Era solo hacer esta fórmula y ya la encontramos. Entonces tenemos la fórmula, que sería distancia es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 17 no, perdón, 4,72 metros por segundo. 4,72 metros por segundo más la velocidad final, que fue 6,72 metros por segundo, sobre 2. Todo eso multiplicado por 10 metros por segundo. Si hacemos eso, nos daría que x es igual a, entonces tenemos 4,72 más 6,72, ¿cuánto nos daría? 11,44. 11,44 dividido en 2 por 10 metros por segundo. Entonces, borrar este momentico acá. Ya encontramos la velocidad final. Y esto nos daría 57,2 metros por segundo. 52,7 metros. Entonces quedaría x es igual a 52 punto, no, 57,2 metros, perdón. 57,2 metros. Esto, pues hallamos todo lo que nos preguntaba, que era la distancia, y aparte les añadí cómo hallar la velocidad final. Y con eso, usando esta fórmula, hallar la distancia. Y les quería hacer un último ejercicio, el cual es, les traigo nuestro momento.
ejemplo 3. Ejemplo 3 sería que aparece, espere que no, listo, listo. Dice, un automóvil va a ingresar a una zona escolar, por lo que disminuye su velocidad de 40 kilómetros a 20 kilómetros por hora. Si tarda 5 segundos en realizarlo, ¿cuál es su desaceleración? Si quieren, podemos hacerlo paso a paso. Comentarme, pues ustedes me van comentando y yo voy escribiendo para ver qué entienden, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero o qué deberíamos hacer primero? Los datos, ¿no? Sí, los datos, efectivamente. Entonces, ¿qué datos tenemos? Velocidad inicial, Sí, que es 40 kilómetros por hora. Sí, 40 kilómetros por hora. Un momento, muchachos. La velocidad final, que es 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. ¿Sí, Andrés? Ah, tendrías de la A diferencia de V sobre T. Esa No, sería la fórmula que usaríamos para este caso, ¿no? Para encontrar la aceleración, o en este caso, desaceleración. sí, muy bien. Ok, a ver. Espera, las llevo para allá. Diferencia de V sobre T. Efectivamente, esta. Vamos a llevar las dos porque, como les comentaba, como les comentaba, esperen, borro esto del todo. Bueno, las tenemos acá, ¿no? Como les comentaba, pues, efectivamente, como lo decía Andrés, esta va a ser la fórmula que vamos a usar. No es adelantamos un poquito, pero tenemos los datos. Como muy bien mencionaron en los comentarios y hablando, tenemos la velocidad inicial, que son 40 kilómetros por hora, velocidad inicial, y la velocidad final, que son 20 kilómetros por hora, velocidad final, 20 kilómetros por hora. Tenemos los segundos, que son el tiempo, perdón, que son 5 segundos, tiempo, y como decía Andrés, perfecto, tenemos la fórmula. Esta es la fórmula que probablemente, si les preguntan en un examen o como tal en física de colegio, en física de universidad, les darían esta fórmula. Que con esta fórmula vamos a sacar esta, que fue la que mencionó Andrés, que es la diferencia de velocidad sobre el tiempo. Y ya podríamos reemplazar los dos. Pues tenemos que la aceleración, o como dijo Andrés, en este caso, desaceleración, sería igual a la velocidad final, que la velocidad final son 20 kilómetros por hora menos 40 kilómetros por hora sobre los 5 segundos. ¿Alguien me podría decir cuánto les da eso? 4, ¿no? Sí, pero 4 normal, ¿seguros? 4 segundos, ¿no? Daría 4 segundos, sí, pero exacto, Menos cuatro 4 segundos. segundos. Efectivamente, muchachos. El 40 kilómetros por hora. Exacto, menos 4 metros por segundo al cuadrado. Ay, no, perdonen, muchachos, lo hice mal. Porque no transformé las unidades. Se me pasó, se pasó. Perdónenme ustedes, de verdad. Pues la velocidad inicial es igual a 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, por mil, por mil, por dividido en 3600. Eso daría
11, daría 11, coma 11,11. 11,11 metros por segundo. Metros por segundo. Y la velocidad final, que sería igual a 20. Tenemos lo mismo, 1000, 3600. ¿Qué significa esto? Esto significa esto. Pues sí, entiendo. O sea, hacemos el mismo proceso. 20 kilómetros sobre horas por 1000 dividido en 3600. Y eso nos da 5,56. 5,56 metros por segundo. Listo. Entonces tenemos dos datos. Ya tenemos los dos datos. Ahora sí, en metros por segundo, que es el contexto que lo vamos a usar, ya que tenemos 5 segundos. Pues ahora sí usamos la fórmula. Aceleración es igual a 11,11, ustedes saben, metros por segundo, menos 5,56 metros por segundo, dividido en 5 segundos. Ahora sí, ¿cuánto da eso, muchachos? Efectivamente, 1,11 segundos. Digo, 1,11 metros por segundo al cuadrado. 1 menos 1,11 metros por segundo al cuadrado. Y ya, así hallaríamos la aceleración. Y tendría otro ejercicio, espérenme, déjenme traerlo para acá. Tengo el ejercicio acá. Este me parece muy bonito. Acá. Y este va a ser el último ejercicio que les mostraré por ahora de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tenemos la velocidad de un automóvil con respecto al tiempo. Uy, la velocidad de un automóvil con respecto al tiempo se representa en la siguiente gráfica. Como pueden ver, está en 25 inicialmente y termina en 75. ¿El qué? La velocidad. Y en tiempo cero, o sea, velocidad inicial es 25 kilómetros por hora y la velocidad final es 75 metros por segundo. Está, no, dada en kilómetros por hora, como pueden leer ahí. Dice, si la velocidad dada en kilómetros por hora y el tiempo en horas, ¿cuál es la aceleración del automóvil y qué distancia recorre en 2 horas en 2 horas? Bueno, como en el ejercicio pasado, vamos, ¿qué fórmula vamos a usar? Esta. ¿Por qué? Porque solo tenemos esos datos. Uy. Bueno, y esto nos quedaría hasta acá. Tenemos los datos, tenemos todo, tenemos que la velocidad inicial es igual a 25 kilómetros por hora, kilómetros por hora, y la velocidad final es igual a
75 kilómetros por hora. Comprender fácil. Perdón, la línea no es recta, pero usted entiende. Es 75 kilómetros, kilómetros por hora. Y un tiempo de 5 segundos. Tiempo igual a 5 segundos. Importante que analicen esas gráficas. Son gráficas bastante, o sea, bastante fáciles. Es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, pero con una gráfica de por medio. Hay que analizar bien los valores, ver dónde están esos puntos y si pueden hacer así como con linitas lo más rectas posible, no como yo, ver que están alineados y si están en ese punto exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá primeramente? Primeramente lo que vamos a hacer es la conversión. Como ustedes saben, vamos a multiplicar por 1000, 1000 y vamos a dividir en 3600. ¿Por qué lo acorté así? Porque espero que se lo aprendan así. O sea, recuerden que si van a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, a metros por segundo, lo que van a hacer es multiplicarlo acá ya en kilómetros por hora, lo multipliquen así, a 1000 sobre 3600. Como vamos a hacer a continuación. Y esto nos vendría dando, ven, hago la, esto nos da 6,94. 6,94 metros por segundo. Y este, es lo mismo, como ya les comenté, 1000 sobre 3600 es igual a 5000 es igual a, uy, a 20,83. 20,83. 83 metros por segundo. A este 2 horas no le hagan caso, o sea, estamos tomándolo la tabla, ¿sí me entiendes? O sea, solo la tabla, lo que dice la tabla. No vamos a tomar esto como horas, sino vamos a tomar esto como segundos. Por eso lo estoy pasando a metros por segundo. Entonces, aplicamos la fórmula. Tenemos la aceleración, la despejamos, como en la fórmula pasada, sería aceleración es igual a la diferencia de la velocidad final menos o sea, bueno, la diferencia de velocidades menos la velocidad inicial sobre tiempo. Y esto nos daría tal que velocidad final es igual a 20 metros, 20,83. C 3 está muy feo. 20,83 metros por segundo. Acá, 20,83 metros por segundo menos 6,94 metros por segundo. Todo eso sobre 5 segundos. ¿Podrían decir cuál es la aceleración entonces? Teniendo esa fórmula en claro.
Bueno, ¿no? ¿Ahí? Bueno, si hacemos... Uy, ah, sí, muchachos. Es 20,83 menos 6,94 dividido en 5. Seguro sí, miren, miren bien, que esa no es. Efectivamente, 2,77 o 2,778. Es lo mismo, o sea, no importa si dejan o quitan el 8, da lo mismo. Y bueno, eso sería lo que les quería mostrar de esta clase. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no les quedó tan claro, si no les expliqué tan bien. Porque, Cruz, pues, porque, mira, o sea, lo que hacemos, lo que hicimos básicamente fue, pues, restar 20,83 menos 6,94, ¿cuánto da? Eso da 13,89. Tenemos acá 13,89 dividido en 5. ¿Y eso cuánto da? Eso da 2,7778. Infinito 7. ¿Vale? Perdón si me trae un poquito. Claro, yo las envío al grupo o también estarán guardadas en el drive de Nova. Metros por segundo al cuadrado. Sí, perdón. Metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque los segundos están acá abajo. Y si ven acá, o sea, fíjense en esto. ¿Por qué queda siempre en metros sobre segundo al cuadrado? Porque esto queda metros sobre segundo. Y los segundos están, ¿qué están haciendo? Dividiendo. Y los segundos acá, ¿qué están haciendo? Dividiendo. Por eso queda metros por segundo al cuadrado. Y por ejemplo, cuando la aceleración se multiplica con el tiempo, por eso desaparecen los segundos, porque los segundos de la aceleración están dividiendo, mientras que los segundos del tiempo están arriba, o sea, en la parte de arriba, que sería como multiplicando. Entonces, por eso, cuando hay metros por segundo por el segundo del tiempo, se cancela el 2 del metros por segundo al cuadrado. Por eso queda metros por segundo. Eso para hallar la velocidad, por ejemplo. La distancia en 200 metros. La distancia en 200 metros. Ah, sí, 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 hallémosla. Sí, está perfecta, hallémosla. Voy a quitar estos datos, voy a dejar lo de abajo. Entonces voy a dejar la parte de abajo, ¿sí? Entonces tenemos esto. Vale, vamos a hacer la del ejercicio, la de las 2 horas. En este caso, como son 2 horas y están horas, y tenemos kilómetros por hora, entonces pues no es necesario cambiar absolutamente nada. Entonces tenemos 25 kilómetros por hora y 75 kilómetros por hora, otra vez. Y 2 horas, como pueden ver acá. Entonces esto es velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Y ya haríamos esta misma fórmula. Tendríamos la aceleración,
es igual a 75 kilómetros por hora, mucho más sencillo que el otro, pues no tenemos que hacer conversión como tal. Kilómetros por hora menos 25 kilómetros por hora. Todo eso sobre 2 horas. Entonces, la aceleración nos quedaría igual ¿a cuánto? 75 menos 25 es igual a 50. Y 50 menos 2, y 50 dividido en 2, ¿cuánto es? 25. Entonces nos quedaría tal que 25 kilómetros por hora al cuadrado. Y listo, muchachos. Así es como quedaría el del ejercicio. Perdón si está un poquito desordenado, está un poquito todo. Y bueno, vale, si tienen alguna duda o algo, las diapositivas las pasaré al grupo, o bueno, no al grupo, no al grupo, sino al Drive de Nova. ¿Ok, muchachos? Bueno, ya pueden abandonar. Gracias por la clase, gracias por estar acá presentes y muy buena noche a todos. Que descansen y que tengan feliz Navidad, por si no nos vemos.